¡Feliz semana post-Navidad, hermosos! ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy felices, que hayáis pasado una noche buena y una Navidad increíble. Y yo no sé si este vídeo me va a dar tiempo a editarlo, porque lo estoy grabando antes de fin de año, pero no sé si me va a dar tiempo a editarlo para que se publique antes de final de año o después de final de año. Así que, independientemente de todo esto, tenía como muchísimas ganas de encontrar un ratito y no sabía cómo lo iba a hacer, porque realmente no he tenido muchos ratos así como tranquilos, pero dentro de 2 horas tenemos que estar, y me he tomado estas 2 horas de respeto para no llegar tarde y para poder estar con vosotros y compartir un rato y hacer algunas reflexiones así como de final de año. Tenemos que estar dentro de 2 horas en el teatro, vamos al ballet a ver El Cascanueces, muy navideño por cierto, y me había tomado estas 2 horas para que no se me haga tarde, y también porque muchas veces os lo cuento, en septiembre es como que tengo una especie de sensación de necesidad de renovación, como de cosas materiales, ¿no? Como de cosas, no sé si materiales o cosas como un poco más tangibles. Trabajo, proyección de tu profesión, bueno, ciertas cosas. Es como el cambio de curso o el nuevo curso escolar, pero en diciembre, a finales de diciembre, principios de enero, tengo como una sensación un poco más, no sé si decir más espiritual, tampoco es que sea más espiritual, sino como más de necesidad de reflexión, de echar la vista atrás y de encontrar enseñanzas o de encontrar ciertos aprendizajes por lo que he pasado en el último año. Y el año pasado me di cuenta con uno de vuestros comentarios, no sé si es Marta, una chica que se llama Marta, que me dijo en comentarios: Fasiopatía, muchas gracias por todo el recorrido de estos años en tu canal, por acompañarnos, por tu contenido, cosas preciosas siempre, como casi siempre me decís. Y me dijo que ella me había conocido, y que desde ese día no había dejado de ver mis vídeos, me había conocido en uno de los vídeos de fin de año con los que yo cerraba el año, y que el año pasado no hice vídeo de fin de año, como de reflexión, tal. Y pensé, pues tiene toda la razón del mundo. Pero yo no sé cómo decirle a estas personitas mías con las que me reúno. Sí que me hubiera gustado hacer el año pasado la reflexión que voy a hacer este año. Quizás este año me encuentro en una posición un poco más fuerte o más valiente, no sé cómo decirlo, pero realmente este vídeo va a estar como hablado en clave. Y el año pasado no solo no tendría que haber hablado en clave, sino que yo creo que tendría que haber ido un punto más allá, porque las conciencias y las consciencias no estaban como muy despertadas. Y tendría que haberme inventado como un idioma paralelo. ¿Para qué? Pues para que no me censuren este vídeo, para que cuando le deis a un like o compartáis este vídeo no esté como taponado, no esté censurado por esa nueva censura postmoderna que tenemos por las redes. Y no sé, tenía como muchas necesidades de compartir con vosotros una experiencia. Algunos pensaréis igual, otros no, pero creo que es una experiencia como extrapolable a cualquier ámbito de vuestra vida. Entonces, mientras me arreglo, mientras me maquillo, no me voy a peinar mucho, no merece la pena. Hoy hace un día un poco ventoso, si oís así como un poco de viento, no os preocupéis, no es el micro, es el viento, aunque no creo que se oiga aquí dentro, pero yo a veces tengo esa extraña sensación. Y quiero no llegar tarde, no enrollarme demasiado, hacer este Get Ready With Me, enseñaros el outfit que me lo he reservado para estrenarlo hoy, además con un vestido espectacular de seda de invierno. Y pues eso, voy a empezar ya con la base de maquillaje y a contaros un poquito mi reflexión, mi aprendizaje. La verdad es que no sé por dónde empezar, porque el vídeo va a estar, como os digo, hablado totalmente en clave. Creo que como ser humano, y como empezó todo, en su origen, el ser humano tiene más o menos inteligencia, dependiendo de la etapa de la historia de la evolución. El ser humano o el predecesor del ser humano habrá tenido una inteligencia más o menos desarrollada, pero lo que está claro es que siempre ha tenido un instinto de supervivencia. Llamadlo actualmente instinto de supervivencia, sexto sentido, intuición, corazonada, no sé, llamadlo como queráis, pero yo creo que es lo que ha hecho que el ser humano, más o menos inteligente, como os digo, haya dado un paso más allá y haya dicho: a mí hay cosas que no me cuadran, voy a informarme, voy a buscar información, voy a resolver el enigma y voy a ampliar un poco mis conocimientos sobre esto que no me cuadra y sobre esto que me siento intimidado, o que siento que es una especie de algo que me va a atacar, algo que... Imaginaos un hombre de las cavernas, ¿no?, en esa situación. Hoy en día
los seres humanos no hemos perdido ese instinto de supervivencia, ¿no? Y creo que eso es lo que hizo que empezara a complicarme yo personalmente un poco la vida hace un par de años. Digamos que más tirando hacia el 2021, el 2020 fue muy duro, pero en el 2021 tuve que tomar una decisión que personalmente a mí me parecía muy importante, una decisión que tuvisteis que tomar vosotros seguramente también, vuestros seres queridos y el resto del planeta. Yo estoy rodeada de personas sanitarias, entre mi familia, mi entorno, entre ellos hay personal sanitario y no soy de fácil, digamos, de fácil convencimiento. Si yo me voy a tomar algo para el dolor de cabeza, para el dolor menstrual, para lo que sea, siempre me leo el prospecto. Aunque me lo haya leído 100 veces en mi vida, me lo vuelvo a leer, me lo estudio, me lo reestudio. Y bueno, pues con esa decisión que tuve que tomar hace un tiempo, me pasó algo. No me quería limitar simplemente a esa información que me estaba llegando de medios de comunicación, de gestores, de personas que parecía que tenían un papel delante y que todos tenían el mismo relato. Entonces decidí buscar información extra en Google, algo que os lo recomiendo y no os lo recomiendo. Es decir, os lo recomiendo con truco y no os lo recomiendo así a capón, como lo fácil. No es googlear una información y buscar sobre algo, porque en Google te van a salir siempre las primeras entradas de determinados temas, digamos, ceñidos a un relato, no porque a Google le dé la gana o le parezca divertido o tenga un plan, un complot o contra el mundo, ni mucho menos, sino porque el dinero lo mueve todo, los intereses económicos, políticos, de poder, lo mueven todo, los lobbies de presión, las corporaciones. Mi teoría es que tienes que informarte sobre todo y de una manera un poco peculiar. No quedándote con esas entradas, esas páginas primeras que te salen en Google, sino que como yo empecé a ver que a mí aquello no me encajaba porque todo el mundo opinaba lo mismo y además personas que van a saber ellos de ciertos temas, ¿no? Porque repetían como un mantra todo y de la misma manera y con las mismas frases y con las mismas fórmulas. Entonces dije, bueno, vamos a investigar un poco. Yo no lo sabía, quizá vosotros sí que lo sepáis, pero Google tiene unas herramientas de buscadores por fechas, por duración de un vídeo, por determinadas restricciones para hacer búsquedas un poco más encorsetadas. Y ahí es donde dije, voy a meter un intervalo de fecha siempre anterior al 2020 y voy a eliminar todos esos resultados que estoy buscando sobre este tema en clave que os cuento. Y voy a eliminar todos esos resultados posteriores al 2020. Entonces me empezaron a salir un montón de informaciones, página tras página, tras página, tras página, que se remontaban a papers en PDF de los años 60, 70, incluso alguno del 50, creo recordar, pero así como muy levemente. Casi todos, los más interesantes yo creo que estaban desde el año 60, 70 hasta los años 90, principios del 2000. Que luego me preguntáis siempre, la Healthy Mix Serum de Bourjois. Siempre me preguntáis cuál es la base de maquillaje que utilizo y es que no he cambiado. O sea, desde el principio de mi vida probé unas cuantas y me quedé con esta. Voy a seguir con el corrector, el de siempre, por supuesto, de Lancôme en el color más clarito. Y bueno, como os estaba diciendo, me empezaron a salir unos resultados muy interesantes y muy diferentes, sobre todo a los que me habían salido con fechas posteriores siempre al 2020, que son las entradas que solo dejaba YouTube ver o que prácticamente era como el relato, como os digo. ¿Qué es lo que me pasó en ese momento? Pues que mi cabeza empezó a hacer crack. Primero, porque las informaciones eran muy distintas a lo que yo ya había leído y sobre lo que me contaban en la tele. Yo intuía determinadas cosas porque aunque yo soy o he estudiado ciencias, soy de una rama científica técnica, es decir, he dedicado mi vida a la ingeniería, no me he dedicado a la parte biosanitaria. Entonces yo me quedé en el funcionamiento de una célula, en el ciclo de Krebs, en algo relativo al genoma, pero muy básico, antes de empezar la universidad. Yo cuando ya llegué a la universidad me especialicé en otra parte de la ciencia, con lo cual tuve que hacer, que no se ofenda a nadie, por supuesto, pero tuve un intensivo de muchos meses intentando hacer un máster para ponerme al día de los mecanismos del cuerpo humano en determinados aspectos. Que no quiero decir nada, ni quiero hacer alusión a ningún nombre ni a nada que nos comprometa a vosotros ni a mí y que os puedan notificar este vídeo, porque si no, ¿qué sentido tiene hacer una reflexión con los demás si nadie te escucha? Después de aquellos meses duros de
estudiar como si tuviera que presentarme una oposición, mi aprendizaje de todo aquello fue que en la vida, cuando quieres encontrar una información, la encuentras. Y sobre todo en este siglo, por mucho que se empeñen en que no lo hagas, o tengas que esforzarte un montón y tengas que invertir un montón de tiempo, al final acabas encontrando la información. Y cuando acabas encontrando esa información, lo mejor que puedes hacer si no la entiendes, aparte de estudiar por tu cuenta, es ponerte en contacto, como decís los mexicanos. Creo que los mexicanos, aunque no sé si otros países suramericanos también lo dicen, encontrar al mero mero que te lo explique. Si ese señor vive al otro lado del Atlántico, si ese señor tiene 90 años, si ese señor vive en Andrómeda, que no te importe. Búscalo debajo de las piedras o búscalos debajo de las piedras para que te expliquen, por favor, qué es lo que pasa. Voy a poneros un ejemplo porque no estoy muy convencida de estar explicándome bien. Si vosotros queréis comprar una fregona, ¿qué haríais? Seguro que ya todo el mundo sabe que leer opiniones en internet no es lo más fiable, que recurrir a ciertas páginas, sobre todo a las primeras páginas de entradas de Google tampoco, porque generalmente son empresas que las venden, gente interesada en ponerte un link para venderte su fregona. Bueno, ya sabemos todos de qué pie cojeamos y eso es lo que te sale en Google. Realmente compras y gente interesada en venderte su fregona. Pero si tú te pones en contacto con ese señor que en algún momento inventó la fregona, que tiene su know-how, que te puede contar desde el primer plano hasta el último, de las ventajas y de los inconvenientes, antes de que esto se patentara, qué es lo que pasó por su cabeza y es sincero contigo y te traslada toda esa información, para ti esa información es oro, porque sabrás qué es una fregona, para qué sirve una fregona, si la fregona se adecúa a tus necesidades como persona que limpia una casa o si se adecúa a tu casa. Y con toda esa información sabrás qué tipo de fregona comprar independientemente de su marca y si esa fregona es algo que a ti te va a resultar de utilidad o no por tu forma de vida, porque tú ya tienes a lo mejor, yo qué sé, una vaporeta, qué sé yo. Entonces nadie va a colarte una fregona. Y claro, con una fregona las cosas no son, digamos, importantes. Te has gastado cierto dinero. Pero cuando estamos hablando de otros temas como la salud, pues ya sí que es importante. Os lo digo mucho también con la moda. Chicos, chicas, cuando llegamos a los vídeos de tendencias de cada temporada, de las 2 temporadas, y os digo siempre, esto es un filtro. Yo me trillo las tendencias, me las como, y luego ya os las traslado a vosotros. Pero lo importante de todo esto es que si sois unos apasionados de las tendencias y queréis saber las tendencias, vayáis siempre a la fuente primigenia. Para la fregona lo mismo, para vuestra salud lo mismo. Iros a vuestra fuente primigenia o fuentes primigenias para tener toda esa información y ya poder tomar una decisión informada, valorada y donde si tú corres tus riesgos, los corres porque tú has tomado tu decisión libre e informadamente, no porque nadie haya pensado por ti y luego a quién echar la culpa, efectivamente. En esta vida hay que tomar decisiones donde el último responsable seas tú a ser posible. Antes de seguir, voy a perfilarme las cejas con el lápiz de Better que siempre utilizo, ¿vale? Es el Dark, porque como yo tengo una ceja clarita y con el pelo muy finito, el color más oscuro, que no llega a ser un color negro ni un color de ceja muy oscura, es el que mejor me va. Bueno, os estaba diciendo eso de las tendencias, de los vídeos de tendencias. Yo no dejo de ser un sesgo más. Os las intento contar lo mejor que sé, lo mejor que puedo y de la forma más completa, pero los diseñadores son los que os van a hablar de las tendencias sin que nadie manosee la información. Ni una revista, ni un influencer, ni un creador de contenido, ni yo, ni nadie por el estilo. ¿Que os resulta más fácil que yo lo haga? Sí. Pero si algún día me equivoco, me tendréis que echar a mí la culpa. Me tendréis que echar a mí la culpa, pero en realidad es algo muy humano, porque la culpa será vuestra, en este caso, por haberme hecho caso a mí y no haberos informado de primera mano. Está muy bien escuchar las opiniones de los demás, pero siempre que tú tengas la información de primera mano, sobre todo en las cosas importantes, quizá en esto de las tendencias no, en lo de la fregona tampoco, pero ya sabemos que hay cosas de las que no debemos arrepentirnos por la decisión que hemos tomado. Y después de burlar esa censura postmoderna que os digo con Google y con esas búsquedas un poco diferentes, no esperando que me lo dé Google directamente, de esos meses duros informándome,
y no solo informándome, sino poniéndome al día de toda esa información que tenía delante, volviendo a estudiar y estudiando en profundidad muchos temas que yo desconocía, que había olvidado, que bueno, en fin. En ese momento aparece la segunda derivada. Primero es el instinto de supervivencia, la chispa de ignición para que tú te informes, para que cuando no te cuadran las cosas busques tu forma de sobrevivir en el planeta como un hombre primitivo e inventar, pues no sé, el fuego, el hacha o la rueda. Cuando esa curiosidad es satisfecha y la información está en tu cabeza y ya puedes ordenar un poco la acción o el paso que vas a dar a continuación, aparece el segundo instinto importante, el instinto de protección de tu entorno, de tus seres queridos. Bueno, aquí es donde se empieza a complicar el asunto. Hasta ahora había sido muy fácil. Es decir, pasarte un año estudiando ciertos temas biológicos no es lo grave. Lo grave viene cuando tienes que transmitirle eso al de enfrente. Los dividiría yo en 3 grupos. El primer grupo, el de aquellos que están receptivos, pero que se van a sentar en el sillón y van a seguir viendo vídeos de perritos y gatitos, que están muy bien y yo también los veo, pero creo que hay que hacer algo más en la vida o con tu vida. Yo creo que esa es la gran mayoría, porque hoy en día, como entre el trabajo, los quehaceres familiares, no familiares, la gente está tan saturada de cosas que hacer que no tiene tiempo para pensar. Y cuando te paras a pensar esto, realmente no te gusta ser así, pero es que el ritmo de la sociedad te obligan a eso. Entonces, el grupo más mayoritario, por desgracia, es esta gente que no tiene tiempo para pensar en nada. Te escucha, te da la razón o no te da la razón, o se callan, pero no emiten ninguna opinión ni van a dar ningún paso adelante con esa información que les estás contando. Y luego hay 2 grupos más chiquititos. El menos chiquitito, digamos, son las personas que sí, que te escuchan, que van a estar contigo de acuerdo o no, generalmente están más receptivos a lo que tú le estás diciendo porque están entendiendo que quizá también sea una forma de pensar válida para ellos, los que te van a hacer caso o los que te van a compartir contigo ciertos puntos de vista. Y luego hay un grupo muy, muy pequeño de personas con las que vas a tener un grave problema. Y este grupo yo desconocía que podía estar ahí, por lo menos en tu entorno más cercano. Quizá haya alguna persona al otro lado del planeta que te oiga decir algo y tenga la necesidad de insultarte. Pero con tu gente más cercana es como extraño, ¿no? No te esperas que eso pueda llegar a pasar, sobre todo cuando tu instinto de protección de tu entorno lo único que quiere es advertir de algo que tú sabes y que la persona de enfrente pues desconoce. Antes de analizar este grupo de personas, voy a pasar al color y había pensado utilizar la paleta de Chanel, que me encanta, pero creo que no lo voy a hacer porque como es un evento de tarde, quiero un maquillaje como marcado en cejas, en pestañas y en labios y quizá en pómulos o en blush, porque lo veo mucho como para el ballet, sobre todo el blush y la máscara de pestañas, pero no lo veo tanto como para hacer ahí un color en el párpado muy elaborado ni nada así. Entonces voy a utilizar este de Yepoda, que son sus multibalm y que los puedes utilizar tanto en los párpados como en los labios y en las mejillas. Y con esto yo creo que voy a ir bastante bien. Además, como no genera pliegues en el párpado ni nada por el estilo, me va a durar bastantes horas, que esa es la idea también. Bueno, volviendo al grupo de personas, esas que te acaban odiando, prácticamente insultando, y tú no entiendes muy bien qué está pasando. Bueno, a ver, independientemente de si están de acuerdo contigo o no, con tu decisión o con... Igual, no sé, se sienten que tú quieres imponerles algo. Yo, evidentemente, me conocéis, sabéis que yo no obligaría nunca a nadie a hacer nada y creo que tampoco tendría la capacidad como para conseguirlo. El shock es grande al principio. O sea, los primeros días dices, madre mía, ¿pero qué es esto? Luego ya entiendes que generalmente las poquísimas personas que reaccionan así es porque tienen cierta amargura en su vida, ¿no? Quizá no tiene hasta ni siquiera nada que ver contigo, pero tú eres como la válvula de escape en ese momento. Y entonces emprenden como una guerra santa, nunca mejor dicho,
contra ti, contra tu postura, contra todo. Vale. Entonces, pienso que es una amargura que ellos llevan por dentro. No creo que sea algo contra ti en particular, o quizás sí, quizás es la excusa para, no sé, siempre te han tenido un poco de ojeriza y de repente dicen, ¡ay, qué bien, me lo has servido en bandeja! No sé, bueno, ese tipo de cosas que te sorprenden en la vida, pero con los años te vas acostumbrando, yo pienso también, a las cosas. Voy a aplicar un poco en el párpado inferior con un pincelito. Entonces te entra como, no sabes si el miedo a compartir este tipo de cosas o miedo a tomar una decisión impopular. Seguramente ese sentimiento yo lo tuve menos porque siempre me he caracterizado por no seguir mucho las doctrinas. No me posiciono con un partido político, no me posiciono con una religión, no, es como que me parece que hay cosas muy válidas en muchos sitios distintos, entonces posicionarme a veces me cuesta. Y voy variando dentro de mis esquemas, evidentemente hay radicalidades con las que yo no quiero saber nada y no comparto nada, pero dentro de las cosas intermedias, de centro, del medio, esas cosas que caben en ese mismo cajón van variando, ¿no? Van cogiendo de un lado, cogiendo del otro, quizá más hacia arriba, más hacia abajo, más a la derecha, más a la izquierda. Como que de todo ese mare magno soy yo, ¿no? Me identifico con todo eso. Pero no me identifico con algo en concreto. Con un equipo de fútbol no me posiciono. No soy del Barça, no soy del Madrid, no soy de... ¿Entendéis? No es algo que me salga de las entrañas o del corazón. Soy un poco más racional o un poco más... menos visceral, pragmática en ese aspecto. Vale, voy a delinearme los ojos y estoy dudando entre el berenjena de Chanel, pero como el vestido tiene un punto de berenjena un poco diferente, creo que me voy a ir más al marrón berenjena de Benecos, va a quedar más natural y creo que va a empastar más con el color berenjena del vestido, de esta última derivada del instinto humano de protección por tu entorno. Os diré que me llevo la tranquilidad de no haberme callado, de haber expresado cuál iba a ser mi decisión, por qué iba a tomar esa decisión y lo que yo aconsejaba a los demás. Que se informaran, no que hicieran lo que yo quiera o lo que yo haga, sino que se informaran. ¿Qué es lo que pasó con todo esto? Tiempo después me empezó a entrar un sentimiento bastante amargo, viendo lo que estaba pasando a mi alrededor. Me entró un sentimiento de culpa y mirad que yo no me había callado, yo lo había compartido, pero es inevitable ese sentimiento de culpa que te entra cuando tienes a alguien querido que está sufriendo, que le está pasando algo. No sé si tú podrías haber evitado o porque no vivimos en un universo paralelo, no sabemos lo que podría haber pasado en otra esfera y en otra situación, o si hubieras tomado otra decisión. Pero siempre te queda como ese sentimiento de culpa de no hice lo suficiente, no insistí lo suficiente, no investigué quizá bueno, investigué lo suficiente, sí, pero quizá no lo transmití a las personas de una manera más persuasiva. Yo no soy una persona demasiado persuasiva. Soy una persona que cuando tiene un instinto por algo y llega a encontrar esa información y la transmite a los demás, la transmito como de una forma muy directa, no me ando por las ramas, entonces al no andarme por las ramas quizá la gente se siente un poco atacada cuando le dices las cosas tan directamente. Ni una crítica hacia ellos ni nada por el estilo, sino cuando emites tu valoración sobre un tema. Entonces, al hacerlo de esa forma tan, no sé si poco didáctica, o didáctica, pero como para personas que ya están a un nivel que tú tienes que entender que esas personas quizá no tengan ni la mitad de conocimientos que tienes tú sobre el tema. Entonces quizá habría que explicarlo de otra manera, no lo sé. El caso es que te entra una extraña sensación de no hice lo suficiente, una extraña sensación de frustración, culpa, pena, pero por otro lado hay cosas que solo dependen de las decisiones personales. Entonces tú no puedes imponerle a nadie nada. Y no deja de resultar un momento duro al que desgraciadamente te vas acostumbrando porque hay cosas que están ocurriendo mucho más de lo que yo me podría haber imaginado. Mi conclusión, no callarme. No callarme nunca, decir las cosas de una manera clara, intentar ser un poco más persuasiva o contarlo de una manera más light o más como, no sé, diplomática, no sé. No callaros. Si vosotros estáis convencidos de algo
y queréis transmitírselo a los demás, luego ya ellos podrán hacer lo que quieran, cada uno es libre de hacer lo que quiera, expresaros, por favor, que no os quede el pozo de la culpa de no dije, me callé, porque como esto es muy impopular, yo no dije nada, no sé, creo que vale más ponerse, ¿cómo es eso? Ponerse una vez verde que tres colorado, no sé, algo así dice el refrán, dejádmelo abajo y así me aprendo un refrán más que me suena de algo, pero oigo campanas y no sé dónde. Y ya como última consecuencia de mi experiencia, o mi consejo siempre sería, para todo en la vida, no solo para esta charla en clave, no te apoltrones en tu sillón, no te tragues la información que veas en la tele solamente. No te creas lo que te dice un señor que tiene delante un papel que parece que es que lo está leyendo y que todos los señores responsables de algo te cuentan la misma historia. Sobre todo si no te encaja. Sobre todo si dices, pero vamos a ver, ¿qué va a saber este señor o qué formación tiene este señor? ¿Por qué si dice que tiene esta formación no lo puede explicar de otra manera? Que yo no soy tonta, que necesito que me dé una información como persona adulta. No quiero que me explique algo como si fuera un niño de primaria. Entonces, cuando ciertas cosas no te encajan, lo mejor que puedes hacer es buscar por tu cuenta. Por tu cuenta y riesgo, que conste. El riesgo solo es tuyo, de las decisiones que tomes. Nadie que te esté contando nada al otro lado de ningún sitio, ni de un canal de YouTube, ni de la tele, ni de ningún sitio, va a hacer algo, a no ser que te quiera y te aprecie, va a hacer algo solamente por tu bien. Van a tener un interés. Yo, por ejemplo, tengo el interés de desahogarme ahora mismo con vosotros, pero ni la más mínima pretensión de que me hagáis caso o intuyáis que yo he hecho algo y vayáis a hacer lo mismo, ni mucho menos. Bueno, ya sería tarde para hacer lo mismo, pero quiero decir, no es para que repliquéis mi comportamiento, sino que yo egoístamente tengo la necesidad de contar esto desde hace 2 años. Y no lo he hecho. Ya sabéis que yo os considero como de mi familia. Pero yo con mi familia puedo hablar en petit comité y con vosotros no. Con mis amigos también puedo hacerlo, y con vosotros, mis amigos virtuales y mi familia virtual, no puedo hacerlo. No puedo hacerlo por el tema de la censura, por el tema de... imaginaos, ¿no? Cuando ves las cosas a posteriori lo ves todo muy fácil. ¿Por qué no lo haría? ¿Por qué no lo diría? Porque mira lo que está pasando, porque tal. Pero cuando no han pasado las cosas y tú tienes un pensamiento de que pueda pasar algo y luego no pasa, ¿entendéis lo que os digo? Pues que sea una decisión que he tomado yo y que, bueno, que sí, que he compartido con ciertas personas, pero que no soy la responsable de que alguien tome una decisión de la que se tenga que arrepentir. Una vez que ya vienen a posteriori ciertas derivadas, pues ahí ya es cuando dices, no sé, esto lo tendría que haber hecho antes. Pero yo, en mi caso, lo estoy haciendo ahora, no lo he hecho antes. No sé si entendéis por dónde voy, me imagino que sí, pero eso, que simplemente deciros que no os quedéis apoltronados en vuestro sillón. Y si algo nos encaja en este planeta, busquéis información hasta debajo de las piedras. Como os decía antes, si la persona que tiene la información vive al otro lado del globo, le buscáis. Y si vive en Andrómeda, pues también le buscáis. El caso es no quedaros con la duda y no tragarte la doctrina impuesta en este siglo, o en el siglo pasado, o en el anterior. Me da igual, siempre ha habido doctrinas y luego siempre se ha demostrado que pues, la verdad era otra, o modificada, o esas cosas. Vale, me falta la máscara de pestañas, la Ultra Curl de Bourjois. También la de siempre, llevo utilizando esta máscara de pestañas no sé ni cuántos años. Y de esto sí que voy a abusar. Esto sí que voy a abusar. Quizá de blush no tanto. No quiero hacerle la competencia a las bailarinas con el blush, pero con la máscara de pestañas sí. Y como os decía, el último aprendizaje ha sido ese, no quedarme en mi sofá, porque el que se queda en su sofá es el más susceptible de ser manipulado, de ser utilizado. No digo que con mala intención, pero las personas tienen otros intereses que no son tu bien, como os decía antes, sobre todo si no te conocen. Los Robin Hoods se quedaron en otra época de la historia, si alguna vez existieron, pero aquí es el sálvese quien pueda, intereses económicos, de poder, políticos,
y ya está. Y no quiero decir con eso, que esto también es importante, que se hagan las cosas para dañar a otros, pero se hacen las cosas para obtener tu propio beneficio. Y si te llevas a los demás por delante es algo que no piensas. Y creo que esa es una postura, aparte de muy egoísta, muy, muy peligrosa. Vale, voy con los labios y utilizo lo mismo que para pómulos y párpados. Quiero hacer algo que no hago desde hace 200 millones de años, ni siquiera sé si está descatalogado, de Guerlain Paris. Y es muy bonito porque tiene un cereza como con brillito, pero no brillito de chispitas que se vean, sino como un brillito muy natural, muy de gloss. Es como un punto más claro que el propio labial y no te hace el labio como demasiado, sino que refuerza tu labio, pero de una manera muy natural. No parece que te has dado un golpe con una puerta y se te han inflamado los labios. Hermosos. Siento un montón haber tenido que hablar tan en clave todo el rato, pero siento la necesidad de compartirlo y como muchas veces me decís que no se notifican mis vídeos y coinciden con ciertos vídeos donde doy ciertas opiniones que es que no sé a quién le puede interesar, a qué tipo de ministerio de la verdad o a qué tipo de verificador de noticias o a qué tipo de censor online le puede interesar que esos vídeos se queden ahí como en la nada. Muchas veces me escribís ahí como en masa, Fasiopatía, este vídeo no me lo está notificando y me notifica el no sé qué y no me notifica el no sé cuál y me especificáis lo que os notifica y lo que no y yo me quedo a cuadros. Luego saco mis conclusiones y digo, madre mía, no entiendo nada. Pero bueno, seguro que este vídeo es uno de esos. Por eso el tema de disculparme por hablar en clave. Y a mí ya no me queda nada más que contaros, más que llevaros conmigo un ratito al ballet. Me voy a despedir ahora, yo creo, brindando un poco por el nuevo año. Este ya lo abandonamos, yo he sacado mis propias conclusiones y mis propios aprendizajes, vosotros habéis sacado los vuestros durante todo este año, seguro. Y ya solo me queda brindar por un 2024, como me decía la fasiópata que me recordó en qué vídeo me había conocido, supongo que era el de evolución versus revolución, por lo que me contaba. Y creo que este 2024 me quedo con una palabra nueva, entre evolución y revolución. Ni el versus ni nada, voy a mezclarlas las dos. Creo que brindo por un 2024 donde la reevolución consciente y constante sea lo que prime. Y sobre todo, que no tengamos luego que echarle la culpa a nadie de las decisiones que nosotros tomamos de una manera consciente. Informados y conformes con lo que estamos haciendo, intentando siempre, como os digo, respetar las opiniones de los demás, pero no callarte, expresarlo, porque si algún día te tienes que arrepentir de algo, que no sea de haberte callado. Así que nada, hermosos, feliz 2024, feliz final de 2023 si el vídeo se edita y se publica antes del fin de año, y me voy a vestir rápidamente, que no quiero llegar tarde.